y desde mi canal de YouTube. Y en esta ocasión para hablar con Natalia, a quien le vamos a dar paso, que ya está aquí. Y vamos a hablar sobre su proyecto de homeschooling, Gaia Sofía, enlazando lo que es la pedagogía Waldorf con lo que es el homeschooling, de forma que os animo a que os quedéis hasta el final, ya que va a ser un directo muy interesante para quien tenga interés pues, en todo lo que es una educación alternativa, una educación más libre y más armónica en el desarrollo estoy dando paso, en el desarrollo, pues esto de los niños, ¿no? y del acompañamiento de los adultos en este campo. Y aquí tenemos a Natalia. Hola, ¿cómo Hola estás? Miguel, ¿cómo estás? Qué gusto de verte. Qué bien, qué alegría. Por fin, después de varios intentos, hemos podido concretar y hacer un directo. Qué bien. Sí, qué bueno. Oye, lamento mucho que estés delicado de salud, se te notan los ojitos Sí, ahí bueno, irritados. sí, Un sí. abrazo. Gracias, gracias, Natalia. ¿Cómo estás? Bien, bien, súper bien, muy contenta. Tenía muchas ganas de Sí. hacer este directo contigo. Mm, qué bien. ¿Qué estás en la escuela? Es decir, en el proyecto Gaia Sofía, ¿estás en...? Dime. Sí, sí, estoy ahí, estamos haciendo clases 3 días a la semana. Mm, Hacemos martes, miércoles y jueves en la mañana aquí en mi casa y hasta el momento tengo a mis 2 hijos y a mi sobrina. ujú, muy bien, muy bien. Y es todo un reto, ¿no? Hacer el homeschooling es todo un reto. Sí, eso mismo te comentaba porque como que todo lo que yo me dedicaba antes tuvo que parar, como que ya no estoy haciendo astrología así como al público, Ujú, porque todavía llegan amistades o ujú, familias, ¿cierto? Y para ellos siempre, pero así como de manera pública ya dejé de hacer todo, porque dedicarse a la crianza es una cosa, pero ya volverlo como más ujú, sustentable en el tiempo y como más en serio, digamos, una educación más formal, entre comillas, sí, sí, requiere sí. claro, de mucho estudio, de mucha reflexión Ujú, también respecto sí, al enfoque que uno le quiere dar personalmente, porque ujú, hacer una escuelita Waldorf es una cosa y ujú, hacer homeschool es otra, diferente. ujú, ujú, ujú. Entonces, como que ahí hay hartas cosas que se van conjugando, pero estoy súper contenta porque igual es como un sueño para mí poder educar a mis hijos yo misma. Sí, Ujú, como que ujú, tuve ujú. una experiencia muy fría en el colegio y lo pasé súper Ujú. mal. Ya. Entonces, desde muy pequeña tenía muy claro que si yo podía evitar mandar a mis hijos al colegio, lo iba a hacer a toda costa. Wow, qué bueno, qué Sí. bueno. Sí, sí, sí. Oyéndote, pues estaba pensando, bueno, yo justamente pues soy padre de 3 hijas y justamente con las dos mayores, intentamos también hacer durante un año, durante un curso, intentamos hacer esto justamente, ¿no? El homeschooling. Y es lo que dices, ¿no? Requiere mucha presencia, requiere mucha energía, aunque parezca... Yo me acuerdo que los familiares decían, bueno, pero esto es como, sí, exacto, ¿no? Como si fuera, pues, no sé, sí, los dejas por ahí un rato, luego les das de comer y no, Sí. no. Y requiere realmente, pues esto, ¿no? O sea, tener una planificación, saber, pues, qué quieres transmitir, ¿no? Porque son muchas horas, es decir, son muchas horas en las que el primero que debe de estar en su lugar o debe de mantener su centro es el adulto, Sí, por supuesto. ¿no? Sí, totalmente. Y es difícil porque, bueno, esto, ¿no? O sea, ya pues la concentración solo para poder estar pues presente y no irte pues ya sea con tus pensamientos o ya que estás en casa, pues no sé, a tus tareas, ¿no? O sea, te puedes hacer alguna otra cosa, ¿no?
por decir algo, ¿no? Claro, es Sí, que sí, son aspectos que, bueno, se pueden pasar o se suelen pasar por alto. claro, Y claro. mm, Sí, lo que tú decías es como, desde afuera se ve como, ah, ya, pero no, surpiola, mira, pues ahí estar lavando los platos y de repente le echáis una miradita, ¿qué están haciendo? Es como, no es tan fácil, porque es como dices tú, todo va a depender de qué tan profundo quieras ir en tu tarea de padre, en tu tarea de maestro, en tu mm, tarea de lo que sea, porque podemos estar hablando ni siquiera de homeschool, de ser persona, de ser un ingeniero que trabaja mm, en una oficina, de ser un diseñador gráfico. ¿Qué tan profundo quieres comprometerte con esa tarea que estás haciendo? claro. Y como, y como esto implica la vida de estos pequeños que están desarrollándose, entonces tiene mucho más peso en el sentido de que es mucho más importante de lo que a simple vista podría parecer. Mm, Entonces, para mí, por ejemplo, la primera parte de este camino comenzó cuando mi hijo mayor, que hoy tiene 6 años, estaba muy chiquito, tenía 1 año o 2 años, y yo empecé ya a mirar grupos de mamás Montessori, por ejemplo. mm, mm, ¿Qué es lo que pasa con la educación en los niños? ¿Qué es lo que pasa con la crianza? ¿Qué es lo que es importante entregar a los niños en sus edades? mm, Y participé un buen tiempo ahí de un grupo de mamás, principalmente norteamericanas, mm, que tenían así como una idea de hacer homeschool y querían orientarse por mm, esta vía que ofrece la pedagogía Montessori. mm, Entonces, realizándolo, ahí me fui dando cuenta que me quedaba un poco coja, porque yo mm, tengo mm, un background muy espiritual. mm. Entonces, para Entiendo. mí la parte espiritual es lo más importante que cómo le enseño las matemáticas, más Mm, importante que cómo lo ayudo a que aprenda a atarse los zapatos. Para mí es mucho más importante el cómo mm, yo cuido su alma. mm, Y ahí es donde mm, entra para mí el claro. sentido que tiene y la importancia que tiene y el valor que tiene la propuesta de Steiner, que Mm, es que ahí bueno, parte por distintos lados, digamos. O sí, sea, podríamos sí, hablar horas y horas de todo lo que implica la cosmosofía o la sí, sí, cosmovisión sí, de sí, sí. lo que él desarrolló, pero para mí eso fue lo que me hizo decidir entrar en más profundidad a la antroposofía, a la lectura, a la formación, porque yo en este momento estoy cursando el primer año de la formación de maestros Waldorf. Mm, Y eso fue lo que me hizo finalmente decidir, ya, esto es lo que quiero hacer, porque es lo que más resuena con las necesidades que yo considero mm, principales. mm, Sí. mm. Sí, no puedo más que decir que me resuena mucho todo lo que me estás diciendo, porque justamente, pues como te decía, yo como padre, más o menos hicimos el mismo recorrido, buscando algún tipo de alternativa, intentando pues que, porque probamos distintas escuelas, ¿no? Y entre ellas pues las de pedagogía Waldorf, y como muy bien dices, pues esto, ¿no? De pronto la madre pues empezó también a cursar un curso, o sea, un profesorado de Waldorf. Luego también intentamos, pues, no sé, pues ir como adaptándonos a cada momento, porque cada momento es distinto, ¿eh? Y esto también, ¿no? Y adaptarse, bueno, es decir, para decirlo rápido, es como que el concepto de educación estándar, más o menos, pues no te planteas mucho o nada, según pues en qué grado, ¿no? Este también, pues tú, bueno, poniendo ahí energía, pero más o menos es como que lo llevas, te descargas y sigues con tus tareas y tal. En este caso, sea pues en homeschool, es decir, en la escuela en casa y traer pues toda esa energía, porque es una energía también muy concreta, ¿no? Que es, como decíamos, pues estar en un presente como muy, o sea, desde un lugar lo más neutro o lo más, digamos, el saber acompañar lo mejor posible
a esas criaturas que están creciendo y saberlas también ver sin imponer, ¿no? Todo tu, toda tu Sí, historia, ¿no? sí, Algo que ya es de por sí, pues, bueno, complejo. O bien sea, pues, a través de alguna escuela o método, pues, Montessori, Waldorf. Luego están también las no directivas, ¿no? Como por ejemplo las de Rebecca Wild y Mauricio, que no sé si las no, conoces. Bueno, si conoces esta. Bueno, no, y claro, y a partir de aquí, pues bueno, fuimos como probando y dijimos, bueno, es realmente es muy complejo y no estábamos preparados. O sea, fue ya. como, claro, y aceptar esto también fue un chasco. Sí, 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 me imagino. Sí. Sí, sí. Porque uno entra también haciéndolo con mucha ilusión, ¿no? Mm, Como lo que quiere entregar y se pone. Pero siempre estamos. A mí me ha tocado mucho eso desde mi primer emprendimiento de astrología, por ejemplo, o de registro akáshico, mm, en el que está el ideal y lo posible. Entonces, para una buena capricorniana como yo, por ejemplo, me cuesta mucho, mucho evitar la perfección o mm, exigirme y sí, sobreexigirme, sí. ¿entiendes? Entonces, Mm, 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 durante ese viaje de como 2, 3 años de emprender, aprendí muchísimo, un mm, montón, donde tuve que hacer muchas veces eso que tú estás contando. mm, Tuve que, claro. no, ya, es que esta página no me funciona, no, es que este sistema no me funciona, que Mm, mm, este método de darme a conocer no me va. Entonces, todo el rato como yendo de lo ideal a lo mm. posible, encontrando ahí el equilibrio, ¿cierto? Es difícil, es difícil. Sí. Es difícil. Me río porque me está resonando tanto con el momento que estoy ahora, ¿no? Justamente, bueno, pues hoy básicamente he estado pues en cama y bueno, y con muy poca actividad. Y como justamente esto, ¿no? O sea, en esa aceptación de decir, bueno, lo que es está bien y de pronto es como, guau, pero sí, y sí, no, no, no. Me encanta esto que dices, ¿no? Me resuena, sí, sí. Sí, totalmente. Entonces, claro, está por un lado también al momento de hacer un homeschool, la decisión también de ¿tomamos más niños o no? ¿Cachai? Como vamos a tomar más niños. Y al principio estábamos súper abiertos, así como ya, sí lo podemos hacer, porque mira, yo vivo en un lugar muy rural. Ujú. No sé Lo si tú vi. ubicas un poco Chile, la geografía. Ya, estamos en el norte de Chile, en un Mm, valle, tenemos un huerto de olivos, producimos aceite de oliva extra virgen. En nuestra vida de campo mm, es esa. Y ujú, aquí hay muy pocas opciones para las escuelas. Y ujú. yo me gradué de la universidad en literatura inglesa y Mm, trabajé como profesora de qué inglés bueno. en la única escuela que hay aquí, ¿ya? Qué Y bueno. sí, y eso me dio también como una referencia antes de que yo quedara embarazada y tuviera hijos Sí, ni nada. Entonces eso sí, me dio a sí. mí como qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona Ujú. de este sistema que a pesar de ser una escuela pública, es muy rural, entonces también tiene sus matices Claro. diferentes. Mm, Y al final fue como, no tenemos otra opción que hacer un homeschool. mm, No mm, hay opción. mm, mm. Entonces fue como, ya, en verdad esto es algo que yo siempre he querido hacer, Claro. que es la oportunidad. Entonces voy a dejar de lado lo demás y me voy a ocupar solo de esto. Entonces, claro, al principio teníamos las puertas abiertas y llegaron algunas familias a preguntar cosas y al final yo dije, ¿sabes Mm, qué? Soy muy novata ya. para recibir gente. No tengo todavía Mm, como todo el conocimiento y todas las herramientas necesarias para sí, sí. lidiar con momentos críticos. Claro, ¿Sí? Porque los niños también traen sus cosas. claro. Entonces yo dije, mira, voy a esperar un poco por lo menos hasta graduarme
y para tener herramientas concretas y saber qué hacer primero con mi familia, con mis hijos, Claro, claro. y luego de repente abrir el proyecto a más personas. Pero todas esas decisiones son difíciles, Daniel. No es algo como que uno diga, "Ah, ya sí, facilito nomás". No, no. No, No. requiere, como te digo, mucha reflexión, sobre todo cuando estás entrando también en este mundo de toda la cosmovisión de Steiner, ¿cierto? De este Mm, desarrollo antroposófico, de dónde viene, hasta dónde voy a llegar con la antroposofía y hasta dónde va a sí. llegar mi propia visión de mi propia espiritualidad, mi camino espiritual, en esto que se mezcla con la cultura familiar y la cultura escolar. Mm. Sí, 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 estaba pensando justamente, bueno, estás diciendo muchas cosas que, que me parecen muy interesantes y, bueno, entre ellas pues esto mismo, ¿no? Decir que aunque desde fuera pues se puede ver como si fuera una decisión pues fácil o en fin, ¿no? O sea, como, bueno, esto no tiene demasiada cosa, ¿no? Pero como dices, no, realmente pues hacerlo bien y que tenga un sentido requiere, bueno, mucha implicación y mucha entrega. Si no es que es imposible, ¿no? Y por otro lado también, no sé si pensaba que nos podrías quizá explicar un poco pues en qué principios o sobre qué se asienta pues la práctica de Gaia Sofía y con qué, bueno, o sea, con qué objetivos, etcétera, ¿no? Ujú, sí, claro. Em, bueno, lo primero es como entender que desde la pedagogía Waldorf la mirada siempre está puesta en acompañar la encarnación del alma humana. Mm, Entonces, en este sentido es muy amigable con el crecimiento porque no está orientada a una cosa académica, está orientada a un acompañamiento para un desarrollo integral de los seres humanos. Entonces, por ejemplo, una de las razones por las que nace esta pedagogía, como tú bien lo pusiste ahí en la descripción, Steiner tenía una visión respecto de la sociedad. Hay que recordar que esta pedagogía nace en medio de la Primera Guerra Mundial, mm, donde él puede ver y vivir en carne propia el desastre que significa esta cultura, esta civilización que hemos construido y la manera en la que nos relacionamos entre todos, como la falta de fraternidad, ¿cierto? mm, Entonces, él tenía una visión de esta sociedad humana donde para él era muy importante y que creo que es un aspecto que no se conversa mucho y que yo encuentro que es una de las cosas más mm, interesantes de la propuesta de Steiner, que es como la descentralización del poder en el mm. fondo, del gobierno, del Total. Estado, de las Mm, decisiones. mm. Entonces, como esto le da un aire Total. de mucha libertad. Para él la libertad era muy importante. Totalmente. Entonces, es esto como en el núcleo de lo que forma nuestra idea de comenzar con esta propuesta de Gaia Sofía. Entonces, Mm, eh, para nosotros lo más importante entonces es que los niños puedan crecer en un entorno que apoye su encarnación en este plano, que no es un proceso corto total. ni fácil, ¿ya? Poder entregar, como decías tú delante, lo que ellos necesitan y no lo que uno cree que necesitan o lo que uno quiere que le hubieran dado cuando era niño, entonces por eso lo va a dar ahora a los hijos, Sí. no, como No, no, lo no, que no. necesitan, fin, lo que necesitan, ¿sí? Totalmente. Un momento que enciendo la luz. Sí, sí, sí. Vale. Mm. Entonces, Y mm, sigue, sigue, sí, sí, adelante, adelante. eh, entonces desde aquí, empujar, ¿cierto? Este desarrollo íntegro y donde ellos puedan, a medida que van creciendo, ser humanos realmente libres, ¿sí? Mm, Porque solamente basta con mirar la sociedad hoy, o sea, imagínate, 1919, 2024, no han cambiado tanto las no, cosas, no. Mm, muy no, poco.
solamente hay más tecnología. mm, Fin. totalmente. Entonces, su modernidad y nuestra modernidad no es muy diferente. Y No. ahora más que nunca se puede ver de manera tan evidente esta como guerra que hay por controlar la percepción Sí, humana. sí, Ni totalmente. siquiera, en la percepción es lo que yo quiero Sí, sí, controlar, sí, 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 ¿entiendes? sí, ¿Qué, totalmente. qué es lo que percibes? ¿Cómo Mm. percibes? Eso es lo que quieren controlar. Entonces, si tú miras eso, es que no hay forma de que mis hijos vayan a pisar una escuela. No hay forma. Claro. Claro. Sí, si bien es cierto que ahí está el reto, es decir, es un desafío ser capaz de poder transmitir el, eh, una percepción libre, una percepción, es decir, transmitir que pueden sentir, percibir, percibirse, ¿no? Y percibir el mundo de una forma que no esté condicionada, ¿no? Entonces, es un reto, es un desafío, porque uno tiene, como muy bien decías, sus condicionantes, ¿no? Yo tengo mis condicionantes como adulto, como niño, como padre, como hijo, como, ¿no? Es decir, y ahí entramos en mis condicionantes, pero es que luego están los de mi compañero o los de mi amigo, los de etcétera, ¿no? Y de pronto transmitirles esto, o sea, sí, o sea, una percepción limpia, neutra, es en sí es un desafío porque, como muy bien decías, es lo que necesitan. Pero tú estás interpretando que aquello que necesitan es lo que tú estás interpretando que crees que necesitan, ¿no? Y entonces, ¿Crees? y claro, y ahí entramos ya en un bucle que es como, wow, pero, y es un caos, Sí. claro, Por eso necesitas, lo más importante es tener una práctica que te permita tener claridad mental, claro. primero. Ya sea Sí. la oración, el yoga, respirar, ir a la naturaleza, sentarte afuera, vaciar tu mente, o los mismos ejercicios que propone Steiner, ¿sí? Como para educar el pensar, que me parece fantástico. O sea, qué Claro. aporte, qué hombre. Yo mientras más lo leo, más me enamoro, te juro, porque como, Sí, sí, te qué entiendo, lucidez. te entiendo, te entiendo. Sí, sí. Sí, porque aparte es lo que dices tú, ¿no? Es Eso es lo como, primero. eh, claro, es muy obvio, pero a la vez desafía toda nuestra parafernalia, es decir, todo este mundo moderno del que hablas, ¿no? Lo Sí, desafía frontalmente, ¿no? Y entonces te quedas ahí como, wow, ¿y ahora qué? ¿No? sí, sí. Entonces ahí donde viene la segunda parte, y que es que, bueno, nosotros tenemos el tema antroposófico o la propuesta Waldorf, ¿cierto? Donde hay algo que existe y que tú puedes ir poniendo a prueba, que tú puedes ir ejercitando, que tú puedes probar si funciona o no para tu familia. Por ejemplo, lo que yo hice al principio, aprender algo Montessori, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la diferencia principal entre estas dos? Yo te diría que la propuesta Montessori, lo que, bueno, observando también dónde nació, ¿cierto? En un contexto de Sí, orfandad, donde estos sí, niños no tienen papás, no tienen familia. Sí, entonces lo que ella necesitaba hacer era que estos niños pudieran ser independientes. Y hay una fuerza interna en los niños que quiere ser independiente, que te quita las cosas. No, yo quiero hacerlo, mamá. No, yo puedo hacerlo solo, quiero hacerlo solo. claro. Entonces, la propuesta de Montessori es, ¿qué puede hacer el niño en esta etapa o en esta otra etapa? ¿Qué puede hacer el niño? Pero la propuesta Waldorf es, ¿qué necesita hacer el niño para tener un desarrollo óptimo, Pleno. pleno? ¿Cómo podemos, qué debería hacer el niño a esta etapa? ¿Qué debería hacer el niño en esta otra etapa? ¿En qué momento entiendes? Entonces, nuestra propuesta nace de ahí, nace de querer observar esta realidad, esta modernidad enferma en la que vivimos y querer aportar algo diferente, de manera que esa programación que nosotros sufrimos de manera tan intensa en el colegio, ellos no la tengan, porque ahí parte todo en el fondo, ¿sí? Como lo Totalmente. más duro, porque claro, uno tiene la herencia familiar, la herencia de la madre, ¿cierto?
lo sabemos, pero además hay una cosa cultural, Mm. hay Un una sesgo, sí, sí. programación, sí, sí, y eso ocurre en los colegios. Eso ocurre Mm. a través de los programas de televisión. Eso ocurre a través de Mm. la cultura, de lo que promueve la música, de lo que promueve el cine, de lo que promueve los dibujos animados y de lo que promueve la cultura en general y el colegio, ¿sí? ¿Qué es lo que aparece ahí como importante? Entonces, en Totalmente. realidad, sí, entonces esto como que más allá del cómo, es muy importante el para qué. Mm. Claro. Mm. Sí, y como pues justamente lo has dicho, ¿no? Distintos enfoques responden a distintas preguntas o necesidades, ¿no? Sí, Y esto también es importante, ¿no? Que de pronto también tomar conciencia de que en un momento o en una etapa puede necesitar una cosa tu hijo y en otro momento puede necesitar otra. exacto. Y el abordaje o la manera de cómo darle solución a esto, pues, y me encanta esto también que has dicho, ¿no? Siempre partiendo desde una perspectiva espiritual o álmica o como queramos decir, ¿no? Cómo la mirada también mmm, modifica, es decir, cómo, tal como estás también viendo a tu hijo, ¿no? Si lo estás viendo pues como un ser que se está desarrollando y que tiene pues sus aprendizajes, tenemos nuestros aprendizajes mutuos, por ejemplo, etcétera, Ujú. será muy distinto a si solo lo ves, por ejemplo, pues como un trozo de carne, es decir, como alguien que está, que ha venido aquí y que, bueno, está pululando de alguna forma, es decir, ¿no? Claro, y esto es un enfoque que ya rompe los esquemas, porque de pronto es como, sí, yo puedo ser más adulto, es decir, por edad tengo esta autoridad, esta responsabilidad, pero esto no tiene por qué invalidar lo que pueda necesitar y lo que pueda expresar, ¿no? Y esto es algo también importante. Ujú. Sí. Em, claro, entonces desde esa perspectiva hay, hay como cosas que en la práctica se traducen en ciertas cosas, claro, porque podemos hablar como mucho de la filosofía o del por qué lo hacemos y todo eso, pero en la práctica eso también se traduce en ciertas cosas muy concretas. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros estamos haciendo es, eh, digo, nuestra escuelita es como inspirada en la filosofía Waldorf porque no es absolutamente 100% Sí, antroposófica, en el sentido que tenemos que permitirnos cierta flexibilidad de acuerdo a nuestra cultura familiar y lo que para nosotros claro, es más importante. claro, Entonces tampoco sirve enfrascarse, ¿cierto? Como en lo que decíamos, de lo perfecto a lo posible, de lo claro. ideal a lo posible. Entonces, em, los niños de partida no necesitan estar todo el día en el colegio, por lo que nuestra dieta horaria, digamos, de jardín infantil es desde las 9 de la mañana hasta las 12:30 del día. Mm, mm, Y no necesitan más. claro. ¿Sí? No Mm, mm, necesitan más. Tampoco necesitan estar todos los días de la semana, a pesar de que les gusta tanto que me lo piden. Como mamá, ¿podemos hacer escuelita todo el día? ¿Por qué no podemos hacer escuelita hasta la noche? Como, no, hijo. No. Me encanta. Esta capacidad creativa que tienen de sentirse siempre, sí, sí, con esta libertad. Qué bueno. Sí, sí. Entonces, tenemos 3 días en la semana, media jornada en las mañanas y bueno, les encanta. Em, Una de las cosas que nos importa mucho también de traer del mundo Waldorf a el homeschool es este acompañamiento de su desarrollo. Entonces, por Mm, ejemplo, mm, Steiner plantea que los primeros 7 años de vida, los niños viven en un mundo absolutamente de magia, fantasía, están muy con su conciencia muy ensoñada porque ellos vienen de la fuente, ¿cierto? Entonces, cuando
cuando nosotros los podemos observar, eso es algo que me encanta también de Steiner, que es como, habla mucho como de lo esotérico, sin embargo, él siempre dice, todo esto es observable en la materia. Tú no puedes observar el mundo de lo oculto, pero sí puedes observar los efectos que eso Mm, tiene en el mundo de lo visible. mm, Entonces, si tú te das el tiempo de realmente observar, de leer lo que te plantea y luego observarlo, te vas a dar cuenta que es así, es como, wow. Entonces, los niños a medida que van creciendo van necesitando distintos espacios, distintas cosas de sus padres. Es como una relación muy dinámica, mm, ¿sí? Porque va cambiando, como decías tú, constantemente. Antes de los 2 años, después de los 2 años, de los 5 a los 7, como cambian, están creciendo muy claro. rápido y van desarrollándose y van necesitando cosas. Entonces, una de las cosas que necesitan de nosotros los maestros y de nosotros los padres, de los adultos que compartimos su vida, Mm, es que podamos mostrarle la bondad del mundo, mm, ¿sí? Y eso que es algo desde la gestación. Yo que estuve también dedicada un tiempo a estudiar el yoga prenatal, la salud perinatal, em, las tareas de la dula, ¿cierto? Como los mm, misterios de la gestación, esto es algo que va desde ahí en adelante, mm, ¿sí? En la total. medida que yo me encuentro en un ambiente como madre gestante, por ejemplo, en un ambiente donde no me falta la comida, donde no estoy estresada, todo eso el bebé lo va sintiendo. Entonces, no es solamente en el embarazo que hay que cuidar esas cosas. Mm, Son los primeros 7 años de vida donde yo tengo la responsabilidad y que es muy lindo, porque por ejemplo ahora en el último módulo de la escuela estábamos viendo las épocas culturales y una de las visiones que tiene Steiner, por ejemplo, de la evolución de la humanidad es como, dice que es como un espejo con la evolución del ser humano como individuo. Entonces, por ejemplo, él habla de que todos venimos de la proto-India. Y que me encanta porque es algo que en uno de tus directos también te escuché decir, como que tú decías, no importa dónde mire, a qué aspecto de la espiritualidad, siento que todo viene de la India, siento que todo está contenido ahí y es total. real porque de ahí venimos, ¿cierto? Entonces él dice, tenemos que ser capaces como maestros de ser Brahma. Nosotros somos Brahma para Mm, los niños en esa edad. total. Total. Totalmente. Entonces, es súper lindo, pero también es desafiante porque eso implica que yo tengo que volverme perfecto, como Cristo. Yo tengo que ser lo mejor que yo puedo ser. Y no importa si no lo logro, pero tengo que tener esa intención, tengo que por lo menos intentarlo, tengo que ponerle voluntad, digamos. Claro. Sí, y sin más no, pues sin ser honesto, ¿no? O sea, esto es lo que Sí, también, ¿no? Es sí, un aprendizaje que tú como adulto, como padre, todo este combo, ¿no? Como madre, pues traemos o tenemos cuando tenemos esto, un hijo o una hija a nuestro cargo, es también ser capaces de transmitir desde la honestidad el no sí, saber o sí, el decir, pues yo lo hago así, es como sé hacerlo, sí, ¿no? O como, ¿no? como me sale. Y Sí, esto es algo que en sí, bueno, puede verse también como si fuese un punto de debilidad, ¿no? Es decir, alguien como que es débil, ¿no? Y como que esa autoridad como que deja que se cuestione, ¿no? Pero es que justamente tú lo has dicho hace un rato, ¿no? Es el hecho también de que de pronto también rompemos esos esquemas jerárquicos en los que nos movemos y que, como muy bien decías, pues de pronto el niño también puede cambiar su percepción respecto a lo que es la autoridad. La autoridad no tiene por qué ser alguien que te desafíe o alguien que, ¿no? Con la que todo el rato estés en confrontación y en lucha, ¿no? Y de pronto puede producir, o sea, puede darse una magia que es la del acompañamiento.
Y eso es algo de lo que no se suele hablar mucho, que es el acompañamiento justamente emocional desde un lugar de iguales. Sí, con la pequeña distinción que no somos iguales, ¿cierto? Claro, no, no, claro. Porque en el fondo lo que el niño necesita y lo que el niño anhela, a pesar de que te tira un berrinche Sí. mal, a pesar que él no sepa qué es lo que eso es lo que realmente quiere, es que tú seas capaz de liderar y de guiarlo, Claro. porque tú sabes más. En el momento en que el niño siente que tú no te la puedes y que tú no sabes lo que estás haciendo, yo creo que ahí es donde hay un problema. No hay un problema en si tú dices, mi amor, hoy día lo vamos a hacer así, tal vez Exacto, el próximo año lo vamos a hacer diferente, no sé, pero hoy día lo vamos a hacer así porque así es como yo creo que debe ser. Y esto es lo que exacto. vamos a hacer. Y lo vamos a hacer. Y lo hacemos. Mm. Entonces, como si estamos, yo creo que el error está en como dudar todo el tiempo y como preguntarle, como, pero ¿qué quieres hacer tú? Es como, no, 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 no. ¿cachai? Claro. No, no. Como hacer Yo, esa distinción, sí. sí, Entiendo yo lo que, ponía el ejemplo, entiendo, sí, sí. yo ponía el ejemplo, no ante, digamos, ante momentos pues de esto, de tensión o de dificultad, sino más en el, no sé, pues más en el día a día, o sea, en cuestiones que puedes acompañar dejando ese margen, claro, tú, evidentemente tú eres el adulto, ¿no? Y eso nunca se pierde de vista, ¿no? Aunque hay, por ejemplo, pues, como te decía, hay escuelas o metodologías que sí que enfocan esta relación, sí que la enfocan más desde la no intervención y, por lo tanto, se deja que el niño decida en todo momento y entonces como que ahí sí, bajo mi punto de vista, justamente se confunden los roles o los lugares, las posiciones de cada uno, Sí, ¿no? sí, sí. Y ahí lo que yo he observado, no en mi familia ni en mi vida, o sea, personal, sino pues yendo pues, a trabajar, por ejemplo, pues para escuelas de esta metodología, que es que el niño de pronto se confunde, ¿eh? Y esto puede suceder y de pronto los límites quedan, bueno, quedan muy difusos, ¿no? Sí, No me refería a lo que has sí. estado como comentando. Sí, no, pero yo te entiendo, porque estábamos conversando en el contexto de como volvernos Brahma, ¿cierto? Y eso es como, Claro. oh, wow. No vamos a hacerlo así como que si no estaríamos vivos. No, aquí no O estaríamos. sea, no, no, no. Sí, sí, tal cual, tal cual. Ahí entiendo, porque es como obviamente lo intentamos y hacemos nuestro trabajo, pero el tema es Claro, que claro, igual hay que hacerlo, hay un esfuerzo, hay una intención, hay un amor también, que claro, es como lo que tú sí, decías, ¿no? De educar desde el corazón, como realmente queriendo lo mejor para ti. A pesar de que eso se contraponga en lo que yo quiero decir o lo que yo quiero hacer, lo mejor para total, ti, el amor verdadero es ese, es total. procurar lo mejor para el otro. Entonces eso es como lo que no hay que perder de Sí, vista sí, en el sí. fondo. Tal cual, sí, sí, sí. Sí, sí, yo creo, también en esto, por ejemplo, la antroposofía, yo creo que, perdona, la pedagogía Waldorf, yo creo que justamente apuntan o establecen una metodología que justamente pues pone mucho énfasis o recalca mucho esto, que el acompañamiento no es un acompañamiento desde lo pasivo o desde lo, digamos, imparcial, sino que bueno, se establecen dinámicas y, por ejemplo, pues en una escuela Waldorf, al menos aquí, ¿no? Yo creo que se debe aplicar en todo el mundo, pues por ejemplo, la llegada es muy importante, ¿no? La llegada al momento de entrar, ¿no? En la clase, por lo tanto también se marcan mucho pues los ritmos, ¿no? Los Sí, distintos ritmos que se van produciendo a lo largo del día o del rato que se haga de escuela, bueno, en fin, ¿no? O sea, y todo esto, por ejemplo, me parece muy importante porque justamente, pues, respetando el ritmo, justamente, ¿no? Tú has hablado, no sé, me has dicho que eres Capricornio, pues respetando ese ritmo, ¿no? Capricorniano, saturnino, ¿no? Es decir, de que cada cosa tiene tu su momento. lugar exacto, ¿no? Y entre otras, ¿no? Es decir, que, bueno, yo creo que es como que tiene un fundamento muy profundo y a la vez muy o sea, enraizado en el desarrollo, al menos para lo que yo también he estado observando como padre
y en mis distintas facetas, pues también, ¿no? Este desarrollo se va acompañando porque tiene un orden natural y ese orden, pues, es inalterable, ¿no? Me hablabas de los septenios, por ejemplo, que es algo, o sea, es otro punto en el que también se recalca mucho. Sí, absolutamente, absolutamente. Entonces, por ejemplo, claro, eh, tiene la pedagogía Waldorf un nivel formativo que también es muy fuerte, como que no hay que Sí, confundirse, pero la parte formativa es eso que dices tú, cómo alineamos o cómo acompañamos al niño en los ritmos. Finalmente la disciplina se traduce a través de la rutina, total. ¿cierto? Es el orden, el orden, la fluidez del día son los ritmos. Y cuando tú sigues ese Total, ritmo, estás formando la disciplina personal de ese ser que está creciendo. totalmente. Habemos muchos adultos que luchamos con levantarnos a una hora, por ejemplo, o a seguir nuestro sadhana personal, o Mm, a comprometernos sí, con nuestra palabra. Dimos nuestra palabra y después decimos, no, que mejor no sí, puedo. Entonces, como que hay una falta de disciplina y no es que nos faltó ir a los militares, ¿me entiendes? No es que nos faltó que nos hicieran clases los no, soldados, no es eso lo que nos hizo falta. Nos hizo falta una disciplina que es un poco más sutil, pero que es como que tiene que existir de alguna manera, que es mm, irrompible, que es la rutina, nuestro horario, desde pequeño, a qué hora nos hacían levantarnos, a qué hora, con qué amor nos recibían en la mañana cuando nos despertábamos, nuestra madre, nuestro padre, nuestros mm, cuidadores, ¿entiendes? Entonces, por ejemplo, una de las cosas del homeschool que fue difícil al principio, con mi hijo mayor por lo menos, mm, la capacidad de adaptarse, de distinguir qué es lo que es casa y mamá y lo claro, que es escuelita y maestra, claro, ¿entiendes? Como que ahí claro, tuvimos que hacer exactamente lo que tú estás describiendo. Enfocarnos en los horarios, mm, enfocarnos en las actividades que van en cada claro, horario y el ritual, porque es un ritual, que total, acompaña esas actividades, ¿cierto? Entonces se van acostumbrando y se van empapando y después ya no es esta visión caricaturesca, ¿cierto?, de Capricornio o de la total. autoridad, que es como cuadrado y fijo y duro y Mm, frío. Y es como, no, es algo que te surge porque estás tan acostumbrado. Es totalmente. una forma diferente de programación, es una diferente forma de programación. Sí, bueno, a fin de cuentas, justamente lo que se potencia es el desarrollo natural o esas cualidades o esos atributos que de forma natural, ¿no? Van surgiendo en el niño y no dejar que se vayan perdiendo, porque justamente el hecho de, o sea, una escuela pública, como muy bien decías, tiene muchos tics y tiene muchos tics ya prefijados, es decir, que hay una preconfiguración de cómo deben ser, pues esto, ¿no? Los comportamientos, etcétera, ¿no? Y dejando de lado, pues, lo que puede ser también la mirada, ¿no? Que podríamos entrar en otros aspectos más sutiles a nivel ético, de valores, o simplemente pues el hecho de que se haga un uso de la digitalización de forma mucho más, no sé, inconsciente, para decirlo así, ¿no? Pero dejando de lado esto, el hecho es que justamente pues cuando uno inicia o cuando al menos tiene la inquietud de conocer pues qué tipo de metodologías hay distintas y cuál te puede también encajar mejor a ti, pues justamente vas a buscar esto, vas a reconocer también el ritmo de tu hijo y a hacer que esa potencia, todo ese contenido, toda esa fuerza vital, pues poderla pues, potenciar al máximo para que sienta pues ¿no? Justamente pues su capacidad, su desarrollo sea al pleno. Es que, vaya, Por es supuesto. algo como... Que Sí, vale la pena hacer el esfuerzo. claro. Y eso, mira, voy a irme por una tangente que es algo que acabas de mencionar que me parece también importante. El currículum que nosotros estamos usando ahora es una adaptación de un currículum norteamericano de una escuelita que se llama Wondergarten. Ujú, Y estas personas que desarrollaron este currículum es precioso porque todo gira en torno a los cuentos y a las ujú, historias de sí, los personajes de los cuentos y de las estaciones del año. mm, Entonces, todo lo que ocurre
tiene un propósito, que es algo que es muy Waldorf, ¿cierto? Como que Claro, toda acción tiene que tener un propósito, porque si no lo hacemos con un propósito, entonces ¿para qué lo estamos haciendo? Eso es lo claro, primero. Tenemos que entregar a los niños actividades con propósito. Sin totalmente. embargo, he tenido que hacer un montón de adaptaciones porque nosotros vivimos en el hemisferio sur. Y en Claro, esta fecha, en mi casa y a nuestro alrededor, en la naturaleza, está lleno de nidos con huevos, con bebés pajaritos, con bebés claro, conejitos, con bebés. Entonces, toda el contenido lo hemos tenido que adaptar. Y sí, eso también es desafiante en el sentido de que tienes una cultura que rema hacia el lado de vamos a copiar claro. todo lo del hemisferio norte. Como, Claro. pero no No, no, no tiene sentido. podemos porque no tiene ningún sentido, no No, tiene no. ningún sentido. ¿Cierto? Entonces, Claro. dentro de estas celebraciones que tienen que ver con la naturaleza, también está la presencia de Cristo en Mm, todas las celebraciones Waldorf. Y eso es claro. algo que para mucha gente también puede ser problemático, Mm, ¿cierto? mm, Porque tienes por un lado a lo ateo acérrimo, que mm. te ven cantar, dar las gracias a Dios por la comida y se escandalizan, que es como, dijeron Dios en la canción, es una religión. No, 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 no es religión. Entonces es secta. Y es como, Mucho peor. Ya, te entiendo perfectamente. Sí, ¿entienden? sí. Como, no, no es secta. Y por otro lado, ¿cierto? Están los cristianos de muchas denominaciones, ortodoxos, católicos, evangélicos, mormones, que te dicen, pero dice Madre Tierra, ¿qué vamos a hacer? Y es como, por favor. Sí, sí. ¿Cierto? Entonces, como, es muy gracioso porque Rudolf Steiner tiene sus libros, ¿cierto? Sí, sí, tal cual. Como- Es que lo veo, lo veo. y por ejemplo, sus libros, todos sus libros comienzan con un tremendo disclaimer. Mm, Todos, absolutamente totalmente. todos. Qué Por lo que bueno. se podría malinterpretar, por lo que me van a decir que soy satánico, me van a decir que soy esto, pero no, porque les voy a explicar que no, pero no importa, porque igual No. van a decir que lo es, igual es secta, igual es, ¿cachai? Entonces, necesitamos Mm, también como, yo no sé qué más hace falta, porque si el disclaimer ya está, como, ¿cuál es el problema? Yo no puedo ayudarte si esa va a ser como tu aproximación claro. a todo, digamos. Entonces, eh, sí, un poquito de flexibilidad, de apertura, Wow. de dejar un poco el miedo, ¿cierto? Yo entiendo de dónde viene. A mí me encanta el cristianismo, adoro las visiones que tiene el cristianismo ortodoxo de la Biblia, me fascina, es Ujú. precioso. Sí, Lo, sí, sí. tienen cosas muy claras. Sin embargo, sin embargo, no es todo, hay más cosas. Mm. Y no hay que tener miedo de que porque estamos hablando de madre tierra, ¿cierto? O de las hadas, porque en verdad tienen un problema con las hadas también. En el fondo, eh, tienes que ser capaz de poder ver Mm. concretamente lo que te sirve y adaptar. Claro, claro, Y claro, adaptar, claro. tomar lo que te sirve y sin el miedo, ¿cierto? Como de entendiendo que los niños viven en el mundo mágico. ¿Qué vas a hacer? Por ejemplo, Claro. para mí, en mi caso personal, ya, yo estoy de cumpleaños el 24 de diciembre. Mm. Y históricamente siempre odié mi cumpleaños desde niña porque no podía celebrarlo. Mis amiguitos estaban todos en sus casas, con su Ah, familia, no podíamos celebrarlo. Entonces siempre estaba como, qué lata, ¿por enojada. qué tenía que...? como, Qué bueno, oh, como, odio la Navidad. Entonces, como históricamente, qué bueno, me encanta. Sí, sí, te entiendo. Qué bueno. nunca la celebré, ¿cachai? Nunca la celebré la Claro, Navidad porque era como, qué lata, no.
Qué bueno. Entonces, además porque está toda esta cosa de la nieve y aquí hace un calor que te mueres. Entonces, como, no tiene sentido, como, por favor. Pues sí, 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 qué bueno esto, qué loco, sí, sí. Entonces, cuando empezamos a armar el currículum y cuando empezamos a investigar todo eso, es como, ¿qué queremos hacer? ¿Qué es lo Claro, que para nosotros vale? ¿Qué es para lo que claro, nosotros vale? Entonces, ya, la presencia de Cristo, por ejemplo, en nuestro caso particular de nuestra claro, familia, claro, absolutamente que sí, tiene que claro. estar, sí, tiene que estar. Sin embargo, para nosotros, para nuestra familia, desde donde nosotros venimos, nuestro camino espiritual, la historia de Cristo es una historia yógica. Lo siento, Total. así como Entiendo, lo siento entiendo, mucho, pero es entiendo. así. Entonces, tiene también su propio aroma, su propio toque, Claro, su propio claro. cosa. Entonces dijimos, si vamos a celebrar la Navidad, no puede tener temáticas de invierno. Claro, entiendo perfectamente, claro. Entonces ahí es donde viene la parte que más me gusta, que es la creatividad. ¿Sí? Claro, ¿Qué le claro. vamos a dar? Entonces, por ejemplo, aquí en el hemisferio sur, por lo general en las escuelas Waldorf, también tienen sus cosas que han ido mezclando, ¿cierto? Como ya lo del hemisferio norte y el hemisferio sur, algo que a mí no me fascina, no me enamora, no me encanta, y no lo hago con la, con ese sentimiento de lo verdadero Sí, que mi hijo necesita sentir de mí. claro, claro. Y por Wow. lo tanto, yo he decidido que solamente voy a Claro, promover aquello que para mí es profundamente verdadero. Entonces, claro. por ejemplo, un ejemplo muy concreto, la Pascua de los huevitos. Lamentablemente no lo podemos celebrar en la resurrección. La Pascua de los huevitos la estamos celebrando en el nacimiento de Madre María, Mm, que es el qué 8 de bueno. septiembre. Entonces estamos haciendo esos pequeños cambios. Cuando celebramos la resurrección, Claro, no hay huevitos, hay otoño, hay qué otras cosas, bueno. hay abundancia de la tierra, está la cosecha. Y ahí es donde viene la presencia de Cristo y la resurrección, ¿entiendes? Entonces, Qué bonito. encontrar lo que para ti es verdad, porque eso es Mm, finalmente lo que más impacta a los niños. Entonces, si yo voy a hacer, por ejemplo, si yo fuera católica, cristiana y católica, sí, y para mm, mí es un problema lo de las hadas, no lo voy a hacer, lo voy a cambiar y voy a decir que es la fuerza de Dios que hace que las cosas tengan color. ¿Entiendes? sí, Tengo que tener, tengo que tener esa apertura, esa flexibilidad. claro. Pero es difícil porque son decisiones que uno tiene que hacer muy consciente. Sí, evidentemente es, sí, muy conscientes y consecuente. Uno tiene que ser también muy consecuente, ¿no? Que es algo que normalmente, es decir, ah, hablamos mucho, nos llenamos mucho la boca de espiritualidad y tal, pero justamente el ser consecuente y el ser realmente, pues, bueno, esto, no estar en un camino en el que, pues, muchas veces lo transitas solo, es decir, no es aquello Sí, que, claro, Daniel, sí, que heavy eso que acabo de decir, sí. claro, y en esa soledad estás, quieras o no, es decir, no vamos a entrar ahora en esto, ¿no? Pero estás ante Dios o ante el misterio, dilo como quieras. Sí. Claro, y si tú no estás siendo coherente, eso te rompe. Porque en esa soledad, ¿no? O sea, es cuando te das cuenta de tus dependencias, de tus miedos, de tus anhelos, de tus, yo qué sé, tus ideales, ¿no? Y en esa medida es lo que estás transmitiendo a tus hijos. Si lo que estás transmitiendo es algo que no va contigo, pero pretendes que tus hijos estén bien, ¿no? Ser bien pues emocionalmente, o contigo, o yo qué sé, en general. No, ellos también van a tener sus momentos de soledad y en esos momentos de soledad, si tú no les estás dando justamente pues un solaz, es decir, una base sobre la que poder sentir que su vida vale la pena, que es auténtica, porque o sea, hay una transmisión directa. Sí. Pues, si no sienten eso, es como que, claro, rompen o sea, la frustración, o sea, ¿no? Y ahí se queda, o sea, es fácil que se instalen. Y esto es yo creo que es la responsabilidad más difícil, ¿no? De poder acompañar como adulto y como padre, es justamente esta, ¿no? Saber
entender, o sea, saber darle lo que decías tú, lo que necesita ese niño, saber dárselo, pero sin estar tú, digamos, compensando algo o queriendo manipular o queriendo, ¿no? Sino sosteniendo también tu soledad, Sí. claro, tu centro. Y eso es algo que, bueno, que como bien sabemos, como padre o como madre, ¿no? Es algo que o lo tienes tú, pues, o sea, lo interiorizas tú, o lo único que estás haciendo es echando pestes, o sea, echando porquería, echando, ¿no? O sea, y no. Sí, 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 sí. Y eso también es algo delicado porque lo que está pasando ahora, últimamente, por ejemplo, en las conversaciones que se dan en las clases a las que estoy asistiendo y todo eso, es que últimamente, en los últimos años, lo que va pasando es que familias que en general no escogerían la pedagogía Waldorf como de un lugar muy consciente, llegan a ella como por default, porque les va mal en todos los colegios y no tienen a dónde llegar y llegan ahí porque es el único lugar que te acoge. Entonces es un shock cultural para el papá que llega y para los que lo reciben. Total. Sí, sí, es un, sí, 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 sí. Sí, porque vienes como de rebote y de pronto es como, en serio, solo es esto, o sea, solo me queda esto, ¿no? Sí, sí, claro, y, bueno, es que yo esto lo he vivenciado, yo en mi caso, en este caso, pues con la madre, quien era mi pareja, pues justamente esto, por ejemplo, los dos lo teníamos muy claro, ¿no? Pero yo he vivenciado muchas situaciones por ejemplo, siendo también profesor pues en escuelas y tal, del estilo, pues normalmente es como que la mujer, o sea por intuición, o sea, bueno, porque no sé, lo tiene más interiorizado, que esto también es un tema también importante a poder observar. Y normalmente los hombres, normalmente, bajo mi experiencia, los hombres es como que son reacios y están en lucha y dicen, pero bueno, pero esta educación, ¿pero para qué sirve? Si no están aprendiendo nada. O sea, que todo el día están jugando, ¿no? Y estoy pagando para jugar. Claro, sí, entonces ahí rompe, o sea, se rompen muchas cosas Sí, en relación a la pareja también, sí, ¿no? Y justamente, pues bueno, es un salto que me encanta como lo has expresado, ¿no? La importancia que tiene el poder acompañar este acto de fe con amor desde un lugar en el que, bueno, de aceptación, ¿no? Porque no sabemos tampoco. Este sí. es otro tema, ¿no? Esto es importante, Daniel, porque yo creo que todo se resuelve a través del diálogo. Entonces, pero Total. para que pueda haber diálogo y un intercambio y un aprendizaje y un movimiento en ascensión hacia algo mejor, tiene que haber también disposición, ¿cierto? Tengo que estar abierto a que me lo expliquen, tengo que estar abierto a que me enseñen para que yo de manera consciente pueda tomar la decisión. Claro, Digo lamentable, pero no es lamentable, pero digo lamentablemente porque esto requiere de un esfuerzo, totalmente. requiere de Personal. un esfuerzo Claro. personal. Ser padre Sí, sí. y ser maestro requiere de un esfuerzo personal. Mm, Entonces nosotros claro, somos libres de hacerlo o no hacerlo, pero ambas tienen consecuencias muy claro. prácticas, muy tangibles. Mm, Entonces, total. lamentablemente la pedagogía Waldorf te obliga a tomar una posición Mm, una mm, posición activa respecto a tu activa. rol como padre, como madre y como maestro. Mm, Entonces, para esas familias que llegan y no tienen idea y que llegaron ahí porque es lo único que los recibe en el mundo, porque ya todos los colegios les cerraron las puertas en la sí. cara, Mm, lamentablemente para ellos tiene que haber también una parte de apertura a aprender. Y esto que... es difícil porque para un maestro va a haber cosas que son muy difíciles de decir Mm, y para un padre
va a haber cosas que son muy difíciles de escuchar. Pero si de verdad tenemos en el centro el amor por el niño, deberíamos ser capaces de superar esas cosas. Mm, mm, mm. Sí, sí. Sí, has dado yo creo que en el punto clave, ¿no? Que es justamente esa responsabilidad y que, bueno, normalmente es como que requiere todo un proceso de, no sé Sí, cómo decirlo, ¿no? Un proceso de maduración, claro, nadie nace enseñado, pero a la vez, si te vas cerrando las puertas y no te permites, pues, sentir, escuchar, aprender, etcétera, ¿no? Y por tu hijo, ¿no? sí, sí. Es que esto es extrapolable, pues ahora estamos hablando de la educación, pero en la cuestión de la nutrición, por ejemplo, ¿no? Que yo justamente pues me he encontrado con mi hija, pues me he encontrado en una situación difícil y, bueno, y estamos en todo un proceso complejo, ¿no? Por ejemplo, y claro, si uno no está pues atento o no está presente o y qué te trae este mensaje, ¿no? Pues wow, bueno, no sé, queda no sé dónde, ¿no? O sea, es como que no tomas conciencia o no tomas responsabilidad de... Y aparte que los niños son maestros y maestras de nuestra evolución. Es que es así, ¿no? Justamente este fin de semana, por ejemplo, pues estuve en casa de una familia por un trabajo y justamente pues estuvimos hablando de esto, ¿no? Estuvimos hablando de cómo a nivel sistémico, ¿no? Cómo se mueve pues la energía, cómo se mueve la relación, el vínculo en relación, por ejemplo, pues en este caso, pues a su niño, ¿no? Que eran niño y niña, pues al niño, ¿no? Y como el niño pues le hacía directamente un reflejo al padre y le traía un mensaje que yo justamente a través de la lectura de la carta astral le estaba dando ese mismo mensaje que el niño se lo estaba dando desde otro lugar, ¿no? Y como el padre de pronto dice, wow, claro, es que esto, fíjate, ¿no? Y son grandes maestros. Por lo tanto, si no te Sí, abres, pues te pierdes. sí, se pierde, se pierde. Es como, bueno, también he visto muchos padres, ¿cierto?, luchando con su maternidad o con su paternidad, les cuesta un montón, hay algunos que se arrepienten de ser padre, etcétera. Y he leído cosas muy fuertes, en verdad, y que tienen que ver con eso que tú dices, porque, a ver, ser padre es un desafío muy grande, pero también es algo maravilloso, es hermoso, está lleno de una felicidad, un amor que nadie más te lo puede dar. Un amor que nada en el mundo te puede dar más que tu hijo cuando te dice que te ama. Eso no lo vas a encontrar ni en una pareja, ni en tu relación con la naturaleza, ni en tu relación con el yoga, ni en tu relación con nada. Eso te lo da tu hijo, no te lo da nadie más. Y es algo que no tiene palabras de describir. Sin embargo, esa experiencia es también una decisión. Yo puedo vivir mi maternidad como una bendición o como una maldición. Yo puedo vivir todos los procesos de la vida, como una bendición o como una maldición. La oportunidad está ahí siempre, siempre. Entonces depende de nosotros. No todas las veces lo vamos a hacer perfecto. No todas las veces nos vamos a dar cuenta exactamente qué mensaje nos está dando nuestra criatura. No siempre lo vamos a lograr hacer a tiempo, pero lo que importa realmente es tener la intención, ¿cierto? De dar lo mejor en cada momento que podamos y de tener la apertura, de escuchar a la maestra cuando me diga la cosa difícil o lo que Total, sea, el terapeuta, el astrólogo, lo que sea, total. la psicóloga, que sea, estar abierto y observar las crisis, que son muchas cuando uno es padre, Total, em, como una oportunidad de estrechar el vínculo con los hijos, totalmente. como una Mm, oportunidad de estar presente y de romper algo que, acceder a algo interno mío que antes no había.
A mí la maternidad me cambió un montón. Yo antes era otra persona. Daniel era otra Totalmente. persona. Sí, es que... Era otra persona. Irreconocible de la persona que soy ahora. Total. Wow. Entonces, eso es porque hay algo que, que mis hijos me han dado y que es una profundidad en mí que mis hijos me han dado y que Total. valoro todos los días de mi vida por permitir, porque ellos me permitieron conocer esa parte de mí que estaba Sí, capas sí. y capas de cosas que yo no sé, pero Sí, ¿entiendes? Entonces, sí. vale la pena. Si tú realmente quieres, yo le recomendaría a todas las personas que hicieran homeschool, todas las personas que pueden y que sienten el llamado de hacerlo, háganlo. Vale la pena, vale la pena. Qué bueno. Queremos una, si queremos ver una sociedad diferente realmente, eso Mm, parte en qué nuestros bueno. niños y hay mucho para conocer. Hoy día tocamos así, unas pinceladas, sí, Sí, pero hay sí, sí. mucho por conocer, mucho por aprender del alma humana, del espíritu, del ser humano. Es maravilloso, somos maravillosos. Sí. Bueno, Natalia, ¿te parece si lo dejamos aquí Sí, hoy? sí, Yo, perfecto. yo Sí, creo que, bueno, tenemos para mucho más porque están saliendo cosas y, ¿no? Y podemos ir estirando el hilo súper potentes. Me encanta. sí. Muchas gracias, Daniel, por tu esfuerzo también de Aquí. estar hoy día. Y, sí, no, me apetecía mucho y bueno, y mira, sabía que sería potente y ha sido, sí, sí, ha sido una charla realmente, pues, bueno, una canalización, me ha encantado. Mm. Ay, qué lindo. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Ojalá que podamos hacer otra pronto. Sí, 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 vale. Pues nada, hablamos, Un gracias, ¿eh? abrazo grande. Bendiciones. Que vaya Chao. bien, chao. Chao.